El cumpleaños número 30 de Ana, celebrado en 2004, debería haber sido un hito de alegría y celebración, un umbral hacia una nueva década de vida rodeada del calor familiar. Sin embargo, para Ana, esa fecha se grabó a fuego en la memoria no por la felicidad, sino por la súbita y aterradora ausencia. Su familia, en un instante que desafió toda lógica y explicación, se desvaneció. No hubo gritos de despedida, ni rastro de lucha, solo el eco fantasmal de risas que se apagaron abruptamente, dejando tras de sí un vacío insoportable que se instaló en el alma de Ana, un hueco que el tiempo, lejos de sanar, solo pareció agravar. Este evento, tan inexplicable como devastador, marcó el inicio de una odisea personal que la llevaría a través de los laberintos de la memoria, la duda y una búsqueda incansable de la verdad. 17 años después de esa noche que fracturó su realidad, Ana se encuentra en la penumbra de una vieja casa, un lugar cargado de historia y secretos, ubicada en el corazón de México. Es aquí, en este santuario de recuerdos olvidados, donde un proyector antiguo, cubierto de polvo y olvidado en un rincón, cobra vida. Su luz parpadeante no solo ilumina las paredes desnudas, sino que proyecta al aire imágenes que la oscuridad había guardado celosamente, fragmentos de un pasado que se resiste a ser enterrado. Estas imágenes prohibidas no son meros recuerdos, son pistas, hilos sueltos que Ana comienza a tirar, revelando un destino mucho más sombrío de lo que jamás imaginó. Cada fotograma que baila en el aire es una bocanada de aire gélido, un escalofrío que le recorre la piel, mientras Ana se sumerge de cabeza en un laberinto de engaños, desapariciones forzadas y verdades ocultas bajo capas de tiempo y olvido. El proyector se convierte en su guía, un portal a un pasado que se niega a ser silenciado, y cada imagen, cada sombra, la acerca a una confrontación con una verdad que podría cambiarlo todo, desenterrando una realidad que ha estado acechando en las sombras, esperando el momento adecuado para emerger. La historia de Ana no es solo la de una pérdida, sino la de una investigación personal, una lucha contra el olvido y la manipulación, en la que la línea entre la realidad y la ilusión se vuelve cada vez más difusa. Este viaje la obligará a cuestionar todo lo que creía saber, a desconfiar de las apariencias y a enfrentarse a los demonios que acechan en los rincones más oscuros de su propia historia familiar. La casa en México, con su atmósfera cargada y sus ecos del pasado, se convierte en un personaje más, un testigo silencioso de los secretos que Ana está a punto de desvelar. Es un espacio donde el tiempo parece haberse detenido, permitiendo que las memorias reprimidas resurjan y que las preguntas sin respuesta encuentren quizás un eco de claridad. La determinación de Ana por encontrar la verdad, por dar sentido a la desaparición de su familia, es el motor que impulsa esta narrativa, una fuerza imparable que la lleva a través de peligros y descubrimientos inesperados. La naturaleza misma de la memoria, especialmente la traumática, se convierte en un primer nivel de descubrimiento para Ana. No se trata solo de recordar eventos, sino de cómo el cerebro procesa y almacena información bajo estrés extremo. Las imágenes proyectadas por el proyector no son grabaciones objetivas de la realidad, sino construcciones, interpretaciones filtradas por la mente de quien las capturó. Cada fotograma puede estar teñido de la emoción del momento, distorsionando la percepción de los hechos. Por ejemplo, un rostro que en la película parece sereno podría haber estado al borde del pánico, o un gesto inocente podría haber sido un intento desesperado de comunicación. Ana se enfrenta a la posibilidad de que lo que cree recordar, o lo que las imágenes le muestran, no sea la verdad completa, sino una versión fragmentada, alterada por el trauma y el paso del tiempo. La ciencia nos enseña que los recuerdos,
lejos de ser archivos inmutables, son maleables, sujetos a reconstrucción cada vez que son evocados. Así, la casa en México, con su atmósfera cargada, se convierte en un catalizador para esta reconstrucción, obligando a Ana a confrontar no solo los eventos externos, sino también la arquitectura interna de su propia psique. Considera cómo, al ver una fotografía antigua, a menudo recordamos más las emociones asociadas a ese momento que los detalles precisos de la escena. De igual forma, las imágenes del proyector activan redes neuronales ligadas al miedo y la confusión, invitando a Ana a discernir entre la emoción cruda y la evidencia fáctica. Entrando en una nueva dimensión de su investigación, Ana debe ahora considerar la manipulación activa de la información. Si su familia desapareció, es plausible que alguien o algo orquestara ese evento con un propósito específico y que las imágenes que ahora observa sean parte de esa orquestación. La proyección de estos fragmentos podría ser una estrategia deliberada para guiar a Ana, o peor aún, para engañarla. Quizás el proyector no sea un hallazgo casual, sino una pieza clave en un plan mayor, dejada allí para ser descubierta en el momento oportuno. Pensemos en la historia de los espías y las operaciones encubiertas, donde la información es una moneda de cambio y la desinformación, un arma poderosa. Las imágenes podrían ser señuelos, diseñadas para desviar la atención de Ana de la verdadera naturaleza de lo ocurrido. Por ejemplo, una secuencia que parece incriminar a un miembro de la familia podría ser una distracción cuidadosamente elaborada para ocultar la participación de terceros o una conspiración de mayor envergadura. La casa en México, en este contexto, se transforma de un simple escenario a un tablero de ajedrez, donde las piezas son recuerdos y las jugadas, estrategias de ocultación. Ahora, piensa en cómo en tu propia vida a veces te encuentras con información que parece demasiado conveniente o que encaja perfectamente, invitándote a reflexionar si esa aparente claridad no es, en realidad, una cortina de humo. Profundizando aún más, Ana se enfrenta a la posibilidad de que la desaparición de su familia esté intrínsecamente ligada a la historia o a la situación política y social de México en ese momento. La casa antigua, enclavada en un país con un pasado complejo y a menudo turbulento, podría ser el epicentro de eventos que trascienden lo personal y se adentran en lo colectivo. La desaparición forzada, lamentablemente, ha sido una sombra que ha planeado sobre muchas sociedades, y las imágenes proyectadas podrían ser solo la punta del iceberg de una realidad mucho más amplia y dolorosa. Quizás su familia se vio envuelta en algo que iba más allá de sus vidas cotidianas, involucrando intereses oscuros, conflictos o movimientos clandestinos. La manera en que se desvanecieron sin dejar rastro podría indicar una operación experta, ejecutada por entidades con recursos y motivos para mantener el secreto. Considera los casos históricos donde familias enteras han sido silenciadas por su conocimiento o por su oposición a regímenes o grupos poderosos. La casa en México, entonces, no sería solo un lugar de recuerdos, sino un posible punto de conexión con redes más amplias de influencia y poder. La luz del proyector podría estar iluminando no solo un drama familiar, sino las cicatrices de un pasado colectivo. ¿Te has preguntado alguna vez cómo los eventos históricos, incluso los que parecen lejanos, pueden dejar una huella indeleble en las vidas de las personas y en el tejido de una nación? La naturaleza del olvido, no como una ausencia pasiva, sino como una fuerza activa, se revela ahora como un elemento crucial. El olvido, en este contexto, no es simplemente el resultado de la falta de memoria o del paso del tiempo, es una herramienta deliberada de supresión.
Las imágenes proyectadas por el proyector no solo buscan recordar, sino que también, paradójicamente, podrían estar diseñadas para perpetuar un tipo específico de olvido, uno que distorsiona la verdad al presentarla de forma fragmentada y selectiva. Piensa en cómo ciertas narrativas históricas son deliberadamente omitidas o minimizadas en los libros de texto para moldear la percepción pública. De manera similar, los fragmentos que Ana ve podrían estar construyendo una versión de los hechos que, si bien contiene verdades, omite por completo los elementos que apuntarían a los verdaderos perpetradores o a la magnitud real de la conspiración. La casa en México, con sus rincones oscuros y sus ecos silenciosos, se convierte en el escenario perfecto para esta batalla contra un olvido impuesto, donde cada rayo de luz del proyector ilumina una verdad parcial, dejando el resto sumido en una oscuridad aún más profunda. Ahora considera cómo esto se aplica a tu propia vida cuando te enfrentas a chismes o a información de segunda mano. ¿Cuántas veces la omisión de un detalle clave cambia por completo el significado de la historia? Además, la propia tecnología del proyector, anticuada para 2004, pero quizás revolucionaria o clandestina en su uso original, introduce una capa de intriga sobre la procedencia de las imágenes. No se trata de una simple grabación de video casero. Podría tratarse de un dispositivo de vigilancia, de espionaje o incluso de un medio de comunicación secreto. La calidad de las imágenes, su formato y el contexto en el que fueron creadas son pistas vitales. Si las imágenes fueron filmadas con cámaras ocultas, por ejemplo, esto sugeriría que la familia de Ana estaba siendo observada o que ellos mismos estaban documentando algo que temían que se perdiera. La casa en México, al ser el lugar donde se descubre este artefacto, podría haber sido un punto de encuentro, un escondite o incluso el cuartel general de quienes orquestaron la desaparición. Imagina la tensión de saber que cada movimiento de la familia estaba siendo registrado y que ahora, años después, estas grabaciones salen a la luz no para exponer, sino para manipular. Por consiguiente, la interpretación de cada fotograma debe ser analizada no solo por su contenido visual, sino también por las implicaciones de su método de captura. Un aspecto completamente nuevo a considerar es la posibilidad de que las desapariciones no fueran eventos aislados, sino parte de un patrón más amplio de actividad, quizás incluso transnacional. La mención de México podría ser significativa. El país ha sido históricamente un cruce de caminos para diversas actividades, desde el tráfico de bienes hasta el movimiento de personas con agendas ocultas. Si la familia de Ana estaba involucrada, voluntaria o involuntariamente, en algo que trascendía las fronteras de su vida cotidiana, las imágenes proyectadas podrían ser solo una pequeña ventana a una red mucho más compleja. Piensa en las organizaciones clandestinas o en las redes de inteligencia que operan en las sombras, utilizando tecnología para documentar, controlar o eliminar a quienes se interponen en su camino. La casa en México, en este escenario, podría ser un punto de conexión en esta red, un lugar donde se almacenaban pruebas o se planeaban operaciones. Por lo tanto, la búsqueda de Ana podría llevarla a desentrañar no solo el destino de su familia, sino también la existencia de una organización secreta con un alcance mucho mayor del que jamás podría haber imaginado. La naturaleza de la prueba documental, especialmente aquella que emerge de fuentes poco convencionales, como un viejo proyector, presenta un desafío interpretativo fascinante y, a la vez, complejo. Las imágenes proyectadas por este dispositivo, si bien ofrecen un vislumbre directo de eventos pasados, no son inherentemente objetivas ni completas. Cada fotograma es una instantánea, un fragmento de una realidad tridimensional y temporalmente extensa,
capturada desde un punto de vista específico, con una iluminación particular y un encuadre limitado. Esto significa que aunque puedan ser evidencia de algo, su significado puede ser ambiguo o incluso engañoso sin el contexto adecuado. Ana se enfrenta no solo a lo que las imágenes muestran, sino también a lo que no muestran, a los ángulos ciegos, a los momentos que quedaron fuera del cuadro. Pensemos en cómo una fotografía tomada en un juicio puede ser utilizada para incriminar o exculpar a alguien, pero su impacto depende enormemente de la perspectiva del fotógrafo y de si se presenta junto con otras pruebas que aclaren la situación. De igual modo, las secuencias del proyector de Ana podrían presentar a personas en situaciones que parecen sospechosas, pero que, en realidad, son explicables dentro de un contexto más amplio que las imágenes por sí solas no revelan. Ahora, considera cómo esto se aplica cuando te encuentras con un video viral en redes sociales. A menudo, vemos solo una parte de la historia y formamos juicios basados en esa información limitada sin conocer los eventos previos o posteriores. Más allá de la mera interpretación visual, la autenticidad y la manipulación de las propias imágenes son preocupaciones primordiales. Un proyector antiguo, aunque menos susceptible a la edición digital sofisticada de hoy en día, no es inmune a alteraciones. Las cintas pueden haber sido cortadas, reordenadas o incluso combinadas con metraje de otras fuentes para crear una narrativa falsa. La propia naturaleza de la tecnología de filmación de la época, con sus limitaciones y sus técnicas, podría ser explotada para generar ilusiones. Quizás se utilizaron trucos de cámara, dobles de acción o escenarios construidos para engañar al espectador original, y ahora Ana está viendo el resultado de esas manipulaciones. Es crucial, por tanto, que Ana investigue la procedencia de las cintas, el tipo de película utilizada y si existen inconsistencias técnicas que sugieran una alteración. Pensemos en cómo, en el cine clásico, se empleaban efectos prácticos ingeniosos para crear ilusiones convincentes en pantalla. De manera análoga, las imágenes que Ana está presenciando podrían ser el producto de una producción cuidadosa, diseñada para ocultar la verdad en lugar de revelarla. Ahora reflexiona sobre cómo, en tu propia vida, a veces te encuentras con noticias o testimonios que parecen demasiado perfectos o sensacionalistas, invitándote a cuestionar su veracidad. La condición física de las cintas y del equipo de proyección añade otra capa de complejidad. El paso del tiempo inevitablemente degrada los materiales. Las cintas pueden presentar decoloración, rasgaduras o pérdidas de imagen, mientras que el proyector mismo puede tener fallos que causen distorsiones, parpadeos o saltos en la proyección. Estos defectos, si bien pueden ser meramente técnicos, también podrían ser interpretados, erróneamente, como elementos de significado oculto o como pistas intencionadas. Un rayo de luz anómalo en la pantalla podría ser simplemente un defecto de la lente del proyector, pero Ana podría verlo como una señal, una marca de algo o alguien. La casa en México, al ser un ambiente posiblemente húmedo o con fluctuaciones de temperatura, podría haber acelerado este deterioro. Es esencial que Ana distinga entre el daño accidental causado por el tiempo y la degradación intencionada o la manipulación previa. Considera cómo, al observar una pintura antigua que ha sufrido el paso de los siglos, notamos craquelados y desvanecimientos que son parte de su historia, pero que no alteran el mensaje original del artista. De forma similar, los desperfectos en las cintas de Ana son parte de su viaje, pero no necesariamente la clave de su significado. Ahora, piensa en cómo, cuando ves una foto antigua tuya, los defectos de la imagen, el grano, la falta de nitidez, no te impiden recordar el evento, pero sí añaden una cualidad nostálgica o incluso melancólica a tu recuerdo.
Finalmente, la propia narrativa que las imágenes construyen es una forma de evidencia, pero una que requiere un escrutinio crítico. Las secuencias, al ser presentadas de forma lineal por el proyector, crean una sucesión de eventos que puede sugerir causalidad o una progresión lógica. Sin embargo, esta linealidad es una imposición del medio. La realidad que documentan las imágenes podría haber sido caótica, fragmentada, y no necesariamente secuencial. Ana debe ser consciente de la tendencia humana a imponer orden y significado a eventos desordenados. Las imágenes podrían estar presentando una versión simplificada o dramatizada de la verdad, omitiendo la complejidad y la ambigüedad inherentes a las situaciones reales. La casa en México, como espacio de reflexión, se convierte en un lugar donde Ana puede pausar, rebobinar y analizar, intentando desmantelar la narrativa impuesta por la proyección y reconstruir la secuencia de eventos basándose en un análisis más profundo de cada fotograma. Pensemos en cómo, al leer una novela histórica, el autor teje los hechos reales en una trama coherente, pero la realidad histórica siempre es más intrincada de lo que cualquier narrativa puede abarcar. Ahora, considera cómo, cuando te cuentan una anécdota, la persona que la narra inevitablemente le da una estructura, una introducción, un nudo y un desenlace, incluso si la experiencia real fue mucho más desorganizada. Ahora, Ana debe considerar la influencia de la cultura y las creencias populares en la interpretación de eventos inexplicables. La desaparición de su familia, al carecer de una explicación racional inmediata, podría haber sido rápidamente absorbida por el folclore local o por narrativas preexistentes sobre sucesos paranormales o sobrenaturales. En México, un país rico en tradiciones y mitos, es común que lo desconocido se atribuya a fuerzas más allá de la comprensión humana. Las imágenes proyectadas, por su naturaleza etérea y fragmentada, podrían ser fácilmente interpretadas como manifestaciones de espíritus, fantasmas o incluso presencias demoníacas. Esto no significa que tales explicaciones sean la verdad objetiva, sino que la cultura circundante proporciona un marco interpretativo que puede desviar la atención de las causas más mundanas, pero quizás más peligrosas, como la acción humana deliberada. La casa antigua en sí misma, con su historia y su atmósfera, podría ser vista como un lugar propicio para tales fenómenos. Piensa en cómo, en muchas culturas, las casas viejas y abandonadas son consideradas encantadas, y cualquier evento inusual dentro de ellas se atribuye a lo sobrenatural, sin una investigación profunda. Ahora, considera cómo esto se aplica cuando te encuentras con un rumor o una leyenda urbana. ¿Cuántas veces la falta de información concreta lleva a la gente a inventar explicaciones fantásticas? Por otra parte, es fundamental examinar el posible rol de la sugestión y la memoria colectiva en la forma en que Ana y otros podrían estar percibiendo las imágenes. Si ha habido historias previas, incluso rumores vagos sobre la desaparición de su familia o sobre eventos extraños en la casa, estas expectativas preexistentes pueden influir poderosamente en cómo se interpretan las nuevas pruebas. La mente tiende a buscar patrones y a llenar los vacíos con información que ya posee, incluso si esa información es especulativa. Las imágenes del proyector podrían estar actuando como un catalizador, activando memorias colectivas o sugestiones que ya estaban latentes en la conciencia familiar o comunitaria. La casa en México, al ser un repositorio de recuerdos y quizás de historias compartidas, puede amplificar este efecto. Imagina una familia que tras años de especulación sobre una desaparición,
recibe unas imágenes ambiguas. La interpretación más probable será aquella que confirme sus temores o esperanzas preexistentes, independientemente de la objetividad de las imágenes. Por consiguiente, la objetividad de Ana como investigadora se ve amenazada por las capas de interpretación cultural y la influencia de la memoria compartida. Ahora, reflexiona sobre cómo, cuando te enfrentas a una noticia impactante, tu propia experiencia previa y tus creencias pueden influir en tu primera reacción y en tu comprensión del evento. Un ángulo completamente nuevo a explorar es la posibilidad de que las imágenes proyectadas sean, en realidad, una forma de arte performático o una instalación conceptual dejada por alguien con intenciones artísticas o filosóficas y no necesariamente criminales. En el arte contemporáneo, es común el uso de medios no convencionales para explorar temas como la memoria, la ausencia, el tiempo y la identidad. La elección de un proyector antiguo, las imágenes fragmentadas y el escenario de una casa en México podrían ser elementos deliberados para crear una experiencia inmersiva que invite a la reflexión sobre la naturaleza de la verdad y la percepción. Quizás el artista detrás de esto buscaba provocar una reacción en Ana, obligándola a confrontar su pasado de una manera catártica o introspectiva. La casa en sí misma podría ser parte de la obra, un espacio diseñado para amplificar el impacto emocional de las imágenes. Esto no descarta la posibilidad de que eventos trágicos hayan ocurrido, sino que recontextualiza la presentación de las pruebas. Piensa en cómo algunas instalaciones de arte buscan incomodar al espectador, forzándolo a cuestionar sus propias percepciones y a dialogar con la obra. Ahora, considera cómo, cuando te enfrentas a una obra de arte abstracto, la interpretación que le das es profundamente personal y depende de tu propia historia y bagaje cultural. Finalmente, es crucial considerar el papel de los símbolos y arquetipos que puedan estar presentes en las imágenes y cómo estos resuenan a un nivel psicológico profundo, más allá de la narrativa literal. Las imágenes proyectadas podrían contener elementos visuales que activan respuestas emocionales universales, una puerta entreabierta que simboliza la entrada a lo desconocido, una sombra que representa el miedo o lo oculto, una figura difusa que evoca la pérdida o la ausencia. Estos símbolos, presentes en mitos y sueños a través de culturas y épocas, tienen el poder de evocar fuertes reacciones viscerales. La casa en México, como espacio cargado de historia y potencial simbólico, podría potenciar este efecto. La interpretación de Ana de estas imágenes podría estar siendo guiada, en parte, por su reconocimiento subconsciente de estos arquetipos universales, los cuales, si bien pueden ofrecer una vía para la comprensión emocional, también corren el riesgo de desviar la atención de los hechos concretos y de las motivaciones humanas detrás de la desaparición. Piensa en cómo, en los cuentos de hadas, ciertos objetos o criaturas, el lobo, el bosque oscuro, tienen significados simbólicos que trascienden su representación literal. Ahora considera cómo, cuando sueñas, las imágenes que aparecen a menudo tienen un significado simbólico que va más allá de lo que ves directamente y que tu subconsciente las utiliza para comunicar mensajes internos. La intrincada red de información que Ana está desentrañando no solo se limita a la manipulación de imágenes o a la interpretación cultural de lo inexplicable. Un nivel aún más profundo de complejidad se revela cuando se considera la posibilidad de que la desaparición de su familia esté vinculada a la supresión de conocimiento específico, información que poseían y que representaba una amenaza para ciertas estructuras de poder. Esto va más allá de secretos personales. Podría tratarse de descubrimientos científicos, históricos o incluso filosóficos que, de haber sido divulgados,
habrían alterado significativamente el statu quo. La casa en México, entonces, no sería solo un lugar de recuerdos o un escenario de eventos, sino un posible repositorio de este conocimiento prohibido. Las imágenes proyectadas, lejos de ser meras fotografías, podrían ser claves visuales, diagramas crípticos o fragmentos de documentos que solo cobran sentido para aquellos que comprenden el contexto del saber que se intentó silenciar. Piensa en cómo, a lo largo de la historia, figuras como Galileo o Giordano Bruno fueron perseguidos por ideas que desafiaban dogmas establecidos, y cómo sus obras fueron suprimidas o distorsionadas. Ahora, considera cómo esto se aplica cuando te encuentras con un libro antiguo o un manuscrito que parece contener ideas revolucionarias para su época. ¿Cuántas veces la falta de acceso a ese conocimiento nos impide comprender completamente el pensamiento de una era? Profundizando en esta línea de pensamiento, Ana debe ahora considerar la posibilidad de que las imágenes proyectadas sean parte de un sistema de memoria artificial o una forma de conocimiento codificado, diseñado para ser transmitido a través de medios no convencionales. En lugar de un simple registro de eventos, las secuencias del proyector podrían ser un lenguaje en sí mismo, un código visual que, una vez descifrado, revela información que no puede ser expresada de manera directa sin activar los mecanismos de censura. Esto podría implicar el uso de simbolismo alquímico, patrones geométricos con significados ocultos, o incluso la codificación de datos dentro de la propia estructura visual de las imágenes. La casa en México, con su aura de misterio, podría haber sido elegida como un lugar seguro para almacenar esta biblioteca visual, protegida de las miradas indiscretas. La clave para Ana no sería solo entender qué se muestra, sino cómo está estructurado y por qué se eligió ese medio de transmisión. Imagina cómo los antiguos egipcios utilizaban jeroglíficos para registrar conocimiento sagrado y profano en sus templos, un sistema que requería iniciados para su comprensión. Ahora, considera cómo, cuando te encuentras con un código QR en un anuncio, este parece una simple imagen, pero contiene información compleja que solo puede ser accedida a través de un dispositivo específico. Otro ángulo completamente nuevo a explorar es la intervención de redes de conocimiento clandestinas o sociedades secretas. La desaparición de la familia de Ana podría no ser el acto de individuos aislados, sino la consecuencia de su participación voluntaria o involuntaria en una organización que opera fuera de los canales convencionales. Estas organizaciones a menudo desarrollan sus propios métodos de comunicación, documentación y, cuando es necesario, de eliminación de amenazas. Las imágenes proyectadas podrían ser el resultado de un ritual de iniciación fallido, un intento de comunicación con el exterior, o incluso un método de marcado para el futuro, una forma de dejar pistas para quienes pertenecen a la misma red. La casa en México podría ser un punto de encuentro o un centro de operaciones de tal organización. La naturaleza de las imágenes, su aparente falta de coherencia narrativa, podría ser una característica deliberada para proteger la información de ojos no autorizados, permitiendo solo a los miembros iniciados descifrar su verdadero significado. Piensa en las leyendas sobre los Illuminati o los Caballeros Templarios, organizaciones que, según se dice, poseían conocimientos esotéricos y utilizaban símbolos ocultos para comunicarse. Ahora, considera cómo, cuando te encuentras con un logotipo corporativo o un emblema de un club, este parece un simple diseño, pero para los miembros del grupo tiene un significado interno y una función de identificación. La intrincada red de información que Ana está desentrañando no solo se limita a la manipulación de imágenes o a la interpretación cultural de lo inexplicable.
Un nivel aún más profundo de complejidad se revela cuando se considera la posibilidad de que la desaparición de su familia esté vinculada a la supresión de conocimiento específico, información que poseían y que representaba una amenaza para ciertas estructuras de poder. Esto va más allá de secretos personales. Podría tratarse de descubrimientos científicos, históricos o incluso filosóficos que, de haber sido divulgados, habrían alterado significativamente el statu quo. La casa en México, entonces, no sería solo un lugar de recuerdos o un escenario de eventos, sino un posible repositorio de este conocimiento prohibido. Las imágenes proyectadas, lejos de ser meras fotografías, podrían ser claves visuales, diagramas crípticos o fragmentos de documentos que solo cobran sentido para aquellos que comprenden el contexto del saber que se intentó silenciar. Pensemos en cómo, a lo largo de la historia, figuras como Galileo o Giordano Bruno fueron perseguidos por ideas que desafiaban dogmas establecidos, y cómo sus obras fueron suprimidas o distorsionadas. Ahora, considere cómo, cuando se encuentra con un libro antiguo o un manuscrito que parece contener ideas revolucionarias para su época, ¿cuántas veces la falta de acceso a ese conocimiento nos impide comprender completamente el pensamiento de una era? Profundizando en esta línea de pensamiento, Ana debe ahora considerar la posibilidad de que las imágenes proyectadas sean parte de un sistema de memoria artificial o una forma de conocimiento codificado, diseñado para ser transmitido a través de medios no convencionales. En lugar de un simple registro de eventos, las secuencias del proyector podrían ser un lenguaje en sí mismo, un código visual que, una vez descifrado, revela información que no puede ser expresada de manera directa sin activar los mecanismos de censura. Esto podría implicar el uso de simbolismo alquímico, patrones geométricos con significados ocultos, o incluso la codificación de datos dentro de la propia estructura visual de las imágenes. La casa en México, con su aura de misterio, podría haber sido elegida como un lugar seguro para almacenar esta biblioteca visual, protegida de las miradas indiscretas. La clave para Ana no sería solo entender qué se muestra, sino cómo está estructurado y por qué se eligió ese medio de transmisión. Imagina cómo los antiguos egipcios utilizaban jeroglíficos para registrar conocimiento sagrado y profano en sus templos, un sistema que requería iniciados para su comprensión. Ahora considera cómo, cuando se encuentra con un código QR en un anuncio, este parece una simple imagen, pero contiene información compleja que solo puede ser accedida a través de un dispositivo específico. Otro ángulo completamente nuevo a explorar es la intervención de redes de conocimiento clandestinas o sociedades secretas. La desaparición de la familia de Ana podría no ser el acto de individuos aislados, sino la consecuencia de su participación, voluntaria o involuntaria, en una organización que opera fuera de los canales convencionales. Estas organizaciones a menudo desarrollan sus propios métodos de comunicación, documentación y, cuando es necesario, de eliminación de amenazas. Las imágenes proyectadas podrían ser el resultado de un ritual de iniciación fallido, un intento de comunicación con el exterior o incluso un método de marcado para el futuro, una forma de dejar pistas para quienes pertenecen a la misma red. La casa en México podría ser un punto de encuentro o un centro de operaciones de tal organización. La naturaleza de las imágenes, su aparente falta de coherencia narrativa, podría ser una característica deliberada para proteger la información de ojos no autorizados, permitiendo solo a los miembros iniciados descifrar su verdadero significado. Piensa en las leyendas sobre los Illuminati o los Caballeros Templarios, organizaciones que, según se dice,
poseían conocimientos esotéricos y utilizaban símbolos ocultos para comunicarse. Ahora, considera cómo, cuando se encuentra con un logotipo corporativo o un emblema de un club, este parece un simple diseño, pero para los miembros del grupo tiene un significado interno y una función de identificación. Además, la posibilidad de que la familia de Ana estuviera involucrada en la creación o el uso de tecnología de vanguardia, quizás incluso experimental para sus propios fines, añade una dimensión de intriga. Podrían haber estado desarrollando un método de comunicación seguro, un sistema de almacenamiento de datos inusual, o incluso algo relacionado con la manipulación de la percepción o la realidad. Las imágenes proyectadas podrían ser una demostración de esta tecnología o evidencia de su aplicación. La casa en México, en este contexto, podría haber sido un laboratorio improvisado o un lugar de pruebas. La naturaleza específica de las imágenes, su calidad, o los artefactos visuales que contienen, podrían ser pistas sobre la naturaleza de esta tecnología. Por ejemplo, anomalías en la luz o distorsiones inusuales podrían indicar el uso de campos energéticos o principios físicos poco comprendidos. Piensa en cómo el desarrollo de la fotografía instantánea revolucionó la forma en que las personas capturaban y compartían momentos, permitiendo una inmediatez antes inimaginable. Ahora, considera cómo, cuando te encuentras con un dispositivo electrónico desconocido, su diseño y funcionamiento pueden sugerir su propósito, incluso si no conoces su marca o modelo específico. Por último, y en contraste con las explicaciones más conspirativas o tecnológicas, Ana debe contemplar la opción de que la desaparición de su familia y la posterior aparición de estas imágenes sea el resultado de un elaborado engaño orquestado por uno de los miembros de la familia para ocultar una verdad personal o para escapar de una situación insostenible. Tal vez el desvanecimiento fue una puesta en escena, y las imágenes son parte de una narrativa fabricada para justificar su ausencia o para desviar la atención de su paradero real. La casa en México, en este escenario, podría ser un lugar donde se gestó este plan o donde se almacenaron las pruebas de su supuesta desaparición. La complejidad de las imágenes, en lugar de ser un indicio de conspiración externa, podría ser un reflejo del esfuerzo por crear una historia convincente. Esto implicaría que la amenaza no proviene de fuera, sino de la propia dinámica familiar y de las complejas motivaciones humanas. Imagina un actor que, para protegerse, crea una identidad falsa y deja pistas falsas para confundir a quienes lo buscan. Ahora, considera cómo, en tu propia vida, a veces las personas recurren a estrategias complejas para ocultar sus verdaderos sentimientos o intenciones, incluso a sus seres queridos. La complejidad de la investigación de Ana se profundiza al considerar la posibilidad de que la desaparición de su familia esté intrínsecamente ligada a la manipulación de la percepción pública y a la creación de una narrativa alternativa. Más allá de la mera desinformación, podríamos estar ante una operación orquestada para moldear la opinión general, utilizando las imágenes proyectadas como herramientas de propaganda o de distracción masiva. El objetivo no sería solo ocultar la verdad, sino reescribir la historia, creando una versión de los hechos que beneficie a quienes orquestaron la desaparición. En este escenario, la casa en México podría haber servido como un centro de operaciones para la difusión de esta narrativa falsa, o como un lugar donde se preparaban las pruebas para sustentar dicha historia. Piensa en cómo, en tiempos de conflicto, los gobiernos a menudo difunden propaganda para justificar sus acciones o para deshumanizar al enemigo. De manera similar, las imágenes que Ana está viendo podrían ser parte de una campaña de descrédito, diseñadas para hacer que su familia parezca inestable, peligrosa o incluso inexistente.
Ahora reflexiona sobre cómo, cuando te encuentras con noticias de fuentes poco fiables, tu propia predisposición a creer ciertas narrativas puede influir en tu juicio. Además, la naturaleza misma de las imágenes, si fueran altamente estilizadas o abstractas, podría sugerir una intención artística o simbólica que trasciende la mera documentación. Podríamos estar ante una forma de arte de protesta o una expresión conceptual que utiliza la desaparición como metáfora de temas más amplios, como la pérdida de identidad en la sociedad moderna, la alienación o la fragilidad de las relaciones humanas. La elección de México como escenario, con su rica herencia cultural y su historia de resistencia artística, podría ser una pista de esta intención. La casa antigua, en este contexto, se convertiría en una galería efímera, y el proyector, en el medio a través del cual se transmite un mensaje que va más allá de la tragedia personal de Ana. Imagina cómo los artistas callejeros utilizan el espacio público para transmitir mensajes sociales y políticos, a menudo de forma críptica y provocadora. De manera análoga, las imágenes de Ana podrían ser un intento de provocar una reflexión profunda sobre la naturaleza de la memoria, la ausencia y la realidad. Ahora, piensa en cómo, cuando te enfrentas a una obra de arte conceptual, su significado a menudo reside en la interpretación que tú le das y en las preguntas que te plantea. Un aspecto totalmente nuevo a considerar es la posibilidad de que la familia de Ana estuviera involucrada en la creación o el uso de tecnología de vanguardia, quizás incluso experimental, para sus propios fines. Podrían haber estado desarrollando un método de comunicación seguro, un sistema de almacenamiento de datos inusual, o incluso algo relacionado con la manipulación de la percepción o la realidad. Las imágenes proyectadas podrían ser una demostración de esta tecnología o evidencia de su aplicación. La casa en México, en este contexto, podría haber sido un laboratorio improvisado o un lugar de pruebas. La naturaleza específica de las imágenes, su calidad o los artefactos visuales que contienen podrían ser pistas sobre la naturaleza de esta tecnología. Por ejemplo, anomalías en la luz o distorsiones inusuales podrían indicar el uso de campos energéticos o principios físicos poco comprendidos. Piensa en cómo el desarrollo de la fotografía instantánea revolucionó la forma en que las personas capturaban y compartían momentos, permitiendo una inmediatez antes inimaginable. Ahora, considera cómo, cuando te encuentras con un dispositivo electrónico desconocido, su diseño y funcionamiento pueden sugerir su propósito, incluso si no conoces su marca o modelo específico. Por último, y en contraste con las explicaciones más conspirativas o tecnológicas, Ana debe contemplar la opción de que la desaparición de su familia y la posterior aparición de estas imágenes sea el resultado de un elaborado engaño orquestado por uno de los miembros de la familia para ocultar una verdad personal o para escapar de una situación insostenible. Tal vez el desvanecimiento fue una puesta en escena, y las imágenes son parte de una narrativa fabricada para justificar su ausencia o para desviar la atención de su paradero real. La casa en México, en este escenario, podría ser un lugar donde se gestó este plan o donde se almacenaron las pruebas de su supuesta desaparición. La complejidad de las imágenes, en lugar de ser un indicio de conspiración externa, podría ser un reflejo del esfuerzo por crear una historia convincente. Esto implicaría que la amenaza no proviene de fuera, sino de la propia dinámica familiar y de las complejas motivaciones humanas. Imagina un actor que, para protegerse, crea una identidad falsa y deja pistas falsas para confundir a quienes lo buscan. Ahora, considera cómo, en tu propia vida, a veces las personas recurren a estrategias complejas para ocultar sus verdaderos sentimientos o intenciones, incluso a sus seres queridos.
La complejidad de la investigación de Ana se profundiza al considerar la posibilidad de que la desaparición de su familia esté intrínsecamente ligada a la manipulación de la percepción pública y a la creación de una narrativa alternativa. Más allá de la mera desinformación, podríamos estar ante una operación orquestada para moldear la opinión general, utilizando las imágenes proyectadas como herramientas de propaganda o de distracción masiva. El objetivo no sería solo ocultar la verdad, sino reescribir la historia, creando una versión de los hechos que beneficie a quienes orquestaron la desaparición. En este escenario, la casa en México podría haber servido como un centro de operaciones para la difusión de esta narrativa falsa, o como un lugar donde se preparaban las pruebas para sustentar dicha historia. Piensa en cómo, en tiempos de conflicto, los gobiernos a menudo difunden propaganda para justificar sus acciones o para deshumanizar al enemigo. De manera similar, las imágenes que Ana está viendo podrían ser parte de una campaña de descrédito, diseñadas para hacer que su familia parezca inestable, peligrosa o incluso inexistente. Ahora reflexiona sobre cómo, cuando te encuentras con noticias de fuentes poco fiables, tu propia predisposición a creer ciertas narrativas puede influir en tu juicio. Además, la naturaleza misma de las imágenes, si fueran altamente estilizadas o abstractas, podría sugerir una intención artística o simbólica que trasciende la mera documentación. Podríamos estar ante una forma de arte de protesta o una expresión conceptual que utiliza la desaparición como metáfora de temas más amplios, como la pérdida de identidad en la sociedad moderna, la alienación o la fragilidad de las relaciones humanas. La elección de México como escenario, con su rica herencia cultural y su historia de resistencia artística, podría ser una pista de esta intención. La casa antigua, en este contexto, se convertiría en una galería efímera y el proyector en el medio a través del cual se transmite un mensaje que va más allá de la tragedia personal de Ana. Imagina cómo los artistas callejeros utilizan el espacio público para transmitir mensajes sociales y políticos, a menudo de forma críptica y provocadora. De manera análoga, las imágenes de Ana podrían ser un intento de provocar una reflexión profunda sobre la naturaleza de la memoria, la ausencia y la realidad. Ahora piensa en cómo, cuando te enfrentas a una obra de arte conceptual, su significado a menudo reside en la interpretación que tú le das y en las preguntas que te plantea. Un aspecto totalmente nuevo a explorar es la posibilidad de que la familia de Ana estuviera involucrada en la creación o el uso de tecnología de vanguardia, quizás incluso experimental, para sus propios fines. Podrían haber estado desarrollando un método de comunicación seguro, un sistema de almacenamiento de datos inusual o incluso algo relacionado con la manipulación de la percepción o la realidad. Las imágenes proyectadas podrían ser una demostración de esta tecnología o evidencia de su aplicación. La casa en México, en este contexto, podría haber sido un laboratorio improvisado o un lugar de pruebas. La naturaleza específica de las imágenes, su calidad o los artefactos visuales que contienen podrían ser pistas sobre la naturaleza de esta tecnología. Por ejemplo, anomalías en la luz o distorsiones inusuales podrían indicar el uso de campos energéticos o principios físicos poco comprendidos. Piensa en cómo el desarrollo de la fotografía instantánea revolucionó la forma en que las personas capturaban y compartían momentos, permitiendo una inmediatez antes inimaginable. Ahora, considera cómo, cuando te encuentras con un dispositivo electrónico desconocido, su diseño y funcionamiento pueden sugerir su propósito, incluso si no conoces su marca o modelo específico. Por último,
y en contraste con las explicaciones más conspirativas o tecnológicas, Ana debe contemplar la opción de que la desaparición de su familia y la posterior aparición de estas imágenes sea el resultado de un elaborado engaño orquestado por uno de los miembros de la familia para ocultar una verdad personal o para escapar de una situación insostenible. Tal vez el desvanecimiento fue una puesta en escena, y las imágenes son parte de una narrativa fabricada para justificar su ausencia o para desviar la atención de su paradero real. La casa en México, en este escenario, podría ser un lugar donde se gestó este plan o donde se almacenaron las pruebas de su supuesta desaparición. La complejidad de las imágenes, en lugar de ser un indicio de conspiración externa, podría ser un reflejo del esfuerzo por crear una historia convincente. Esto implicaría que la amenaza no proviene de fuera, sino de la propia dinámica familiar y de las complejas motivaciones humanas. Imagina un actor que, para protegerse, crea una identidad falsa y deja pistas falsas para confundir a quienes lo buscan. Ahora, considera cómo, en tu propia vida, a veces las personas recurren a estrategias complejas para ocultar sus verdaderos sentimientos o intenciones, incluso a sus seres queridos. La naturaleza de la prueba documental, especialmente aquella que emerge de fuentes poco convencionales, como un viejo proyector, presenta un desafío interpretativo fascinante y, a la vez, complejo. Las imágenes proyectadas por este dispositivo, si bien ofrecen un vislumbre directo de eventos pasados, no son inherentemente objetivas ni completas. Cada fotograma es una instantánea, un fragmento de una realidad tridimensional y temporalmente extensa, capturada desde un punto de vista específico, con una iluminación particular y un encuadre limitado. Esto significa que, aunque puedan ser evidencia de algo, su significado puede ser ambiguo o incluso engañoso sin el contexto adecuado. Ana se enfrenta no solo a lo que las imágenes muestran, sino también a lo que no muestran, a los ángulos ciegos, a los momentos que quedaron fuera del cuadro. Pensemos en cómo una fotografía tomada en un juicio puede ser utilizada para incriminar o exculpar a alguien, pero su impacto depende enormemente de la perspectiva del fotógrafo y de si se presenta junto con otras pruebas que aclaren la situación. De igual modo, las secuencias del proyector de Ana podrían presentar a personas en situaciones que parecen sospechosas, pero que en realidad son explicables dentro de un contexto más amplio que las imágenes por sí solas no revelan. Ahora, considera cómo esto se aplica cuando te encuentras con un video viral en redes sociales. A menudo, vemos solo una parte de la historia y formamos juicios basados en esa información limitada, sin conocer los eventos previos o posteriores. Más allá de la mera interpretación visual, la autenticidad y la manipulación de las propias imágenes son preocupaciones primordiales. Un proyector antiguo, aunque menos susceptible a la edición digital sofisticada de hoy en día, no es inmune a alteraciones. Las cintas pueden haber sido cortadas, reordenadas o incluso combinadas con metraje de otras fuentes para crear una narrativa falsa. La propia naturaleza de la tecnología de filmación de la época, con sus limitaciones y sus técnicas, podría ser explotada para generar ilusiones. Quizás se utilizaron trucos de cámara, dobles de acción o escenarios construidos para engañar al espectador original, y ahora Ana está viendo el resultado de esas manipulaciones. Es crucial, por tanto, que Ana investigue la procedencia de las cintas, el tipo de película utilizada, y si existen inconsistencias técnicas que sugieran una alteración. Pensemos en cómo, en el cine clásico, se empleaban efectos prácticos ingeniosos para crear ilusiones convincentes en pantalla. De manera análoga, las imágenes que Ana está presenciando podrían ser el producto de una producción cuidadosa,
diseñada para ocultar la verdad en lugar de revelarla. Ahora, reflexiona sobre cómo, en tu propia vida, a veces te encuentras con noticias o testimonios que parecen demasiado perfectos o sensacionalistas, invitándote a cuestionar su veracidad. La condición física de las cintas y del equipo de proyección añade otra capa de complejidad. El paso del tiempo inevitablemente degrada los materiales. Las cintas pueden presentar decoloración, rasgaduras o pérdidas de imagen, mientras que el proyector mismo puede tener fallos que causen distorsiones, parpadeos o saltos en la proyección. Estos defectos, si bien pueden ser meramente técnicos, también podrían ser interpretados, erróneamente, como elementos de significado oculto o como pistas intencionadas. Un rayo de luz anómalo en la pantalla podría ser simplemente un defecto de la lente del proyector, pero Ana podría verlo como una señal, una marca de algo o alguien. La casa en México, al ser un ambiente posiblemente húmedo o con fluctuaciones de temperatura, podría haber acelerado este deterioro. Es esencial que Ana distinga entre el daño accidental causado por el tiempo y la degradación intencionada o la manipulación previa. Considera cómo, al observar una pintura antigua que ha sufrido el paso de los siglos, notamos craquelados y desvanecimientos que son parte de su historia, pero que no alteran el mensaje original del artista. De forma similar, los desperfectos en las cintas de Ana son parte de su viaje, pero no necesariamente la clave de su significado. Ahora, piensa en cómo, cuando ves una foto antigua tuya, los defectos de la imagen, el grano, la falta de nitidez, no te impiden recordar el evento, pero sí añaden una cualidad nostálgica o incluso melancólica a tu recuerdo. Finalmente, la propia narrativa que las imágenes construyen es una forma de evidencia, pero una que requiere un escrutinio crítico. Las secuencias, al ser presentadas de forma lineal por el proyector, crean una sucesión de eventos que puede sugerir causalidad o una progresión lógica. Sin embargo, esta linealidad es una imposición del medio. La realidad que documentan las imágenes podría haber sido caótica, fragmentada, y no necesariamente secuencial. Ana debe ser consciente de la tendencia humana a imponer orden y significado a eventos desordenados. Las imágenes podrían estar presentando una versión simplificada o dramatizada de la verdad, omitiendo la complejidad y la ambigüedad inherentes a las situaciones reales. La casa en México, como espacio de reflexión, se convierte en un lugar donde Ana puede pausar, rebobinar y analizar, intentando desmantelar la narrativa impuesta por la proyección y reconstruir la secuencia de eventos basándose en un análisis más profundo de cada fotograma. Pensemos en cómo, al leer una novela histórica, el autor teje los hechos reales en una trama coherente, pero la realidad histórica siempre es más intrincada de lo que cualquier narrativa puede abarcar. Ahora, considera cómo, cuando te cuentan una anécdota, la persona que la narra inevitablemente le da una estructura, una introducción, un nudo y un desenlace, incluso si la experiencia real fue mucho más desorganizada. Al transitar por los recovecos de esta indagación, donde los ecos del pasado resuenan con una intensidad que desafía el tiempo, se percibe una convergencia de hilos que, hasta ahora, parecían dispares. Las capas de interpretación, la maleabilidad de la memoria, la sutil orquestación de la percepción y la intrincada urdimbre de lo que consideramos evidencia, tejen un tapiz complejo que nos acerca a una comprensión más profunda. Hemos navegado por aguas donde la objetividad se difumina y la subjetividad se erige como un faro, o quizás como una bruma, guiando el camino hacia lo que parece ser una verdad esquiva. La propia naturaleza de la información desvelada, su origen y su propósito,
nos obligan a reconsiderar los cimientos sobre los que construimos nuestras certezas. En virtud de estas reflexiones, el panorama comienza a despejarse, no hacia una certeza absoluta, sino hacia una apreciación más matizada de la realidad que se nos presenta. Las interrogantes planteadas no son meros cabos sueltos, son las hebras que, al ser entrelazadas, sugieren la forma de un patrón emergente, un diseño que aguarda su completa revelación. La convergencia de estas perspectivas nos invita a suspender el juicio precipitado y a abrazar la complejidad inherente a los misterios que trascienden la comprensión inmediata. Reflexionando sobre este periplo hasta ahora, observamos cómo las nociones preconcebidas sobre la linealidad de los acontecimientos y la transparencia de los hechos se ven desafiadas constantemente. La casa en México, ese epicentro de memorias y secretos, se nos revela no solo como un escenario, sino como un catalizador, un espacio donde las verdades ocultas pugnan por emerger, habilitadas por el lento desmoronamiento de las defensas que el tiempo y el olvido han erigido. Las pistas dispersas, cual fragmentos de un espejo roto, reflejan múltiples facetas de una misma realidad, invitándonos a recomponer la imagen completa. A medida que nos aproximamos a la conclusión de esta exploración, la senda se ilumina con una nueva perspectiva, no de respuestas definitivas, sino de una comprensión más elevada de las fuerzas que moldean nuestra percepción de la verdad y la memoria. Las ideas aquí tejidas, al unirse, configuran un horizonte donde lo personal se entrelaza con lo universal, y donde la búsqueda de respuestas se convierte en un reflejo de nuestra propia condición humana. La anticipación por el cierre de este ciclo narrativo se nutre de la certeza de que la comprensión alcanzada será tan reveladora como transformadora. La Odisea de Ana, iniciada en aquel cumpleaños truncado y continuada en la penumbra de la vieja casa mexicana, trasciende la mera búsqueda de una familia desaparecida. Lo que comenzó como un desgarro personal se ha transformado en un espejo multifacético de la condición humana, donde la memoria no es un archivo inmutable, sino un lienzo dinámico, susceptible a la distorsión, la manipulación y la interpretación colectiva. Las imágenes proyectadas, antes meros fragmentos de un pasado doloroso, se revelan ahora como catalizadores de una profunda introspección sobre la naturaleza misma de la verdad. Hemos transitado por la fragilidad de nuestros recuerdos, la seductora facilidad con la que la cultura y las creencias moldean nuestra percepción, y la audacia de quienes tejen narrativas alternativas para ocultar o reescribir realidades incómodas. La casa, ese bastión de ecos y sombras, ha sido testigo no solo de la ausencia física, sino de la presencia invasiva de la duda y la posibilidad, invitándonos a cuestionar lo que vemos, lo que creemos haber visto y lo que se nos presenta como evidencia. La verdad, en su esencia más cruda, rara vez se manifiesta en una forma pura y accesible. A menudo se esconde tras velos de engaño, se disfraza de símbolos crípticos o se diluye en la inmensidad de lo desconocido. El viaje de Ana nos enseña que la búsqueda no es solo desenterrar hechos, sino también desmantelar las capas de percepción que los ocultan. La tecnología, ya sea un proyector antiguo o un código digital, se convierte en un arma de doble filo, capaz de revelar, pero también de ocultar, de documentar, pero también de fabricar. Hemos aprendido que la autenticidad de una imagen o la coherencia de una narrativa no garantizan su veracidad. Por el contrario, son precisamente las fisuras, las ambigüedades y las omisiones las que a menudo señalan el camino hacia una comprensión más profunda, invitándonos a un análisis crítico que trasciende la superficie.
Al cerrar este capítulo, la resonancia de la experiencia de Ana no radica en la resolución de un enigma, sino en la profunda transformación que ha operado en su interior, y por extensión, en nuestra propia comprensión. La desaparición de su familia no fue un evento aislado, sino una resonancia de dinámicas humanas universales. El poder de la memoria, la fragilidad de la verdad y la incansable pulsión del ser humano por dar sentido a lo incomprensible. La práctica verdadera, la de vivir con esta comprensión, comienza ahora. Nos anima a mirar más allá de lo aparente, a cuestionar las narrativas impuestas y a reconocer que cada historia, incluso la más personal, es un microcosmos de verdades más amplias y complejas que esperan ser desveladas, no solo en el pasado, sino en el presente que habitamos. La curiosidad, esa chispa que impulsó a Ana, es la herramienta más poderosa con la que contamos para navegar por las aguas inciertas de la existencia, recordándonos que la búsqueda de la verdad es, en sí misma, el mayor de los descubrimientos.